Bendiciones. Vamos a estar viendo las sombras proféticas de la unción. Escuchamos mucho acerca de la unción, pero a veces no sabemos de qué están hablando. Vamos a ver cuál es el significado de ungir y vamos a ir viendo en el antiguo pacto cuáles son las sombras proféticas, cuáles fueron las sombras proféticas para lo que ahora es la unción. La unción no tiene nada más que ver con lo físico, sino que es algo espiritual. Anteriormente sí era físico, una unción física, pero ahora sabemos que el que nos unge es el Espíritu Santo. Vamos a empezar viendo el significado. La palabra ungir en el diccionario es un verbo. Verbo ungir viene del latín ungere, que significa ungir, untar, perfumar con aceite, vocablo del que también deriva ungüento, unción, unto y untar, a partir del supino del verbo unctum. El verbo remonta a una raíz indoeuropea muy escasamente representada en las lenguas indoeuropeas y que es eng, que hace referencia a la grasa o el aceite. Entonces, originalmente la palabra viene de grasa o aceite y es untar o perfumar con aceite. Antes los perfumes eran de aceites. También de ahí entonces es la palabra ungüento o untar, unto y unción. Entonces, ungir es untar una grasa o un aceite o un perfume en alguna persona o alguna cosa. Todos sabemos que Jesús es el Cristo, ¿verdad? ¿Y qué significa Cristo? Vamos a ver en Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Vamos a ver, la palabra Cristo es la G5547. Christos o Christos, parece que tiene acento en la O, Christos. Viene de la G5548 y significa ungido. Ya vimos entonces que ungido es untado en una persona o en una cosa. Aquí Jesús está ungido por el Espíritu Santo y está ungido con el aceite, que es la sombra profética del Espíritu Santo. El Mesías. El Mesías, esta palabra es en hebreo. Cristo es en griego, Mesías en hebreo, pero significa lo mismo, ungido. Vamos a ver la palabra en hebreo. Primer libro de Samuel 2:10. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Tronará. El Señor juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su Mesías. La palabra Mesías, estamos en el Antiguo Pacto, por lo tanto es hebreo, es la H4899, es Mashiach. Mashiach es ungido, igual que en griego. Mashiach es ungido, usualmente persona consagrada. Ya sabemos que los ungidos están consagrados a Dios. Las cosas también se ungen para consagrarlas a Dios. Como un rey, consagrado como rey, como sacerdote o santo. Bueno, todos los hijos de Dios somos santos porque tenemos la presencia del Espíritu Santo, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero no es lo mismo estar ungido que estar sellado. Todos los hijos de Dios nacen de nuevo y ya están sellados, ya tienen el sello del Espíritu Santo, pero la unción es otra cosa. Vamos a ver. Vamos a ver qué es la sombra o la sombra profética
lo que le llamamos sombra. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto es la sombra profética del nuevo. Entonces, vamos a ver Hebreos 8:5. Los cuales sirven, vamos a leer desde antes. Hebreos 8:1. El mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, hablando de Jesucristo, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, está hablando de los sacerdotes del antiguo pacto que presentaban ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, lo que se hacía en el antiguo pacto era una figura o una sombra o un tipo, también se le llama, de las cosas celestiales, de las cosas espirituales, de las cosas verdaderas, de las cosas eternas. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces a Moisés se le mostró un modelo de tabernáculo del cielo y él lo hizo aquí en la tierra conforme a ese modelo que vio, pero era solamente una figura, una sombra o un tipo del verdadero, del celestial, del eterno. Ahora, fíjense muy bien, vamos a ver el significado de sombra. Esto tiene mucho de espiritual. Dice, sombra. Una sombra es una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada o se esconde, dejando un tono negruzco como una arboleda. Entonces, una sombra es una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada. Aquí en la Tierra, nosotros en la dimensión natural, en la dimensión física que nosotros conocemos, sabemos que hay luz y hay oscuridad. La luz nos permite ver, la oscuridad no nos permite ver. En lo espiritual también hay dos dimensiones, la luz y las tinieblas. La oscuridad son tinieblas, la luz es vida y la oscuridad es muerte. Bueno, aquí en la Tierra, en la dimensión natural, podemos ver luz, podemos ver oscuridad, pero podemos ver sombras también. La sombra se crea con una luz, con un objeto que está tapando la fuente de luz, y entonces se produce una figura en otra dimensión, en una dimensión plana. Bueno, para que me entiendan, vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a seguir leyendo. Ocupa todo el espacio detrás de un objeto. Entonces, la luz está dándole a un lado de un objeto, imagínense un foco dando su luz a un objeto, y del otro lado del objeto, pues hay sombra. Es más, es el mismísimo objeto opaco con o sin una fuente de luz frente a él. Ahorita vamos a ver unas imágenes en donde vamos a ver que la imagen que se proyecta de esa sombra es el objeto mismo, o sea, es igualito. La sección eficaz de una sombra es una silueta bidimensional o una proyección invertida del objeto que aspira la luz. Esto quiere decir que de la tercera dimensión, que es el objeto, la sombra es la misma figura, la misma silueta que el objeto, pero en una dimensión diferente. Ya no es en tercera dimensión, es en dos dimensiones, en segunda dimensión.
Es una proyección también invertida del objeto que aspira a la luz. Pues sí, porque todos los objetos, toda la materia absorbe luz. Absorbe luz y entonces se queda la luz en el objeto y ya no pasa hacia el otro lado. Por eso se hace una proyección de la figura del objeto o una sombra. Vamos a ver unas imágenes. Aquí estamos viendo que las manos de la persona están en tercera dimensión, obviamente. La tercera dimensión en la que estamos, que tiene largo, ancho y profundo. Son 3 dimensiones. Se está proyectando la sombra de sus manos en una pared y la sombra está en 2 dimensiones, en un plano. Las 2 dimensiones solamente son largo y ancho, como una hoja de papel, como algo plano. Entonces la sombra está en 2 dimensiones y las manos están en 3 dimensiones, en la tercera dimensión. Aquí vemos una representación gráfica de lo que son las dimensiones. La dimensión 0 pues es un punto. Ese no tiene dimensión porque no tiene ningún tamaño. La primera dimensión es la línea, o sea, 2 puntos unidos. La segunda dimensión es un plano, como una hoja. Tiene largo y tiene ancho. La tercera dimensión es en la que nosotros vivimos, que tiene largo, ancho y profundo. Es lo que tiene volumen y se compone de varios planos. Entonces fíjense cómo es la secuencia. Un punto no tiene dimensiones. Una línea tiene 2 puntos, que es la primera dimensión. La segunda dimensión consta de varias líneas unidas que forman un plano. La tercera dimensión consta de varios planos que forman un objeto con volumen. Y la cuarta dimensión, que sería la dimensión espiritual, la que no podemos ver, se representa de esta forma. Siguiendo la misma secuencia, sería una figura que está compuesta de 2 o más cuerpos geométricos de tercera dimensión. Serían, aquí en este caso, 2 o más cubos unidos. Esa sería la cuarta dimensión, que es el tiempo. Y como no podemos nosotros entenderla porque no es lo que conocemos, pues es muy difícil representarla. Esta solamente es una representación de acuerdo a cómo es la secuencia de dimensiones que conocemos. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora las sombras proféticas en el Antiguo Pacto. Vamos a ir viendo entonces la primer sombra profética, el aceite de la unción, el aceite de la santa unción. Es una de las sombras proféticas de la unción. Actualmente es la unción que debemos tener. De nada sirve que nos unjan con aceite si el Espíritu Santo no nos ha ungido. Bueno, al ungir a una persona, la persona que está ungiendo o el ministro que está ungiendo a la otra persona debe tener unción. Si no, pues no va a funcionar tampoco. Aunque le ponga aceite y aunque le ponga todas las especias y todas las características que vamos a leer ahorita. Si la persona no tiene unción y unge a otra para tener la unción del Espíritu Santo, pues no le va a pasar nada. Bueno, vamos a ver entonces. La unción tiene que ver con santidad. No podemos ser ungidos si no estamos en santidad. No podemos tener el poder del Espíritu Santo porque a final de cuentas la unción es poder. Vamos a ver que Jesús fue ungido con poder por el Espíritu Santo. Vamos a ver eso antes de checar el Antiguo Pacto. Cómo Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces la unción
es el poder del Espíritu Santo moviéndose en milagros, en sanidades, en liberaciones, porque aquí dice que eran oprimidos por el diablo, y haciendo bienes. Jesús fue ungido. ¿Cuándo fue ungido? Fue ungido al mismo tiempo que fue bautizado en agua. Con nosotros no pasa lo mismo. Con nosotros pasa que nosotros somos bautizados en agua y ya después en el proceso de la unción, porque también es un proceso de santificación en el que vamos santificándonos cada día más y la unción pues va creciendo y hay diferentes niveles de unción. En nosotros no sucedió lo mismo, no fue así de un día para otro. Jesús, porque era santo, perfecto, sin mancha, el día del bautizo en agua fue cuando fue ungido también por el Espíritu Santo. En Marcos 1:10 dice, y luego cuando subía del agua, Jesús vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces el descender el Espíritu Santo sobre él, esto es la unción del Espíritu Santo, el día de su bautizo en agua. Ahora sí nos regresamos a Éxodo 30:22, el aceite de la unción y el incienso. Habló más el Señor a Moisés, diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente. Fíjense bien cuáles son los elementos. Mirra, excelente, tenía que ser una especia fina, excelente en calidad. 500 ciclos. Y de canela aromática. Canela aromática. La mitad, esto es 250 ciclos. De cálamo aromático. Cálamo, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas, 1 hin. Entonces los elementos son mirra, canela aromática, cálamo aromático, casia y aceite de olivas. Son 5, el número 5 está representando los 5 ministerios, está representando un número de Dios que tiene que ver con ministrar ungidos. Los ministros deben ser ungidos por el Espíritu Santo, los 5 ministerios. Versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Entonces, cada uno de estos elementos tiene ciertas características que son la sombra de lo que habría de venir. Vamos a ver la sombra de los bienes venideros, ¿no? Como dice en Hebreos. Entonces, la mirra, primero se menciona la mirra. La mirra es una gomorresina aromática, una gomorresina de la corteza de un árbol. Esto quiere decir que es goma y resina. Las gomorresinas se encienden rápidamente. Es como el fuego del Espíritu Santo que se enciende rápido en alguien que tiene esta característica de la unción. La mirra se obtiene atravesando o picando el árbol, la corteza, y entonces empieza a salir un líquido espeso que es como, bueno, no es líquido, es como miel, y esa es la gomorresina, esa es la mirra de ciertos árboles. Jesús lo cumplió proféticamente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la sombra profética se cumple en Jesús primero? Está primero en el antiguo pacto, en el pueblo de Israel, luego se cumple en Jesús. Jesús cumple las sombras proféticas, esto es pues ya en el nuevo pacto, y luego las cumplimos nosotros, o deberíamos de cumplir todos nosotros también. Jesús lo cumplió proféticamente y brotó su sangre para que nosotros tengamos la unción.
Esto significa que se debe picar el árbol para que salga la mirra, que Jesús fue atravesado en su cabeza por la corona de espinas, fue atravesado en sus manos, en sus pies y con los latigazos también en su espalda y en todo su cuerpo. Fue atravesado y de ahí fue que surgió la sangre que nos da vida. Esa sangre entonces está representada en la mirra, que es la que brota del árbol. Miren, esta es la mirra. De aquí está saliendo la resina picada, así picándole al árbol. Vamos a leer Salmos 45:8, el 6, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Acuérdense que la unción puede ser con aceite, con grasa. El óleo es aceite. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia. Aquí la mirra y la casia son elementos del aceite de la Santa Unción. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. ¿A qué huelen los vestidos de Jesucristo? A mirra, aloe y casia. Ahora seguimos con la canela. La canela es una especie aromática que se obtiene descortezando el árbol y dejando el tronco desnudo. Entonces aquí están viendo cómo hacen primero unas líneas y luego ya descortezan el árbol. A Jesús, ¿cómo lo descortezaron? No le quitaron la piel, ¿verdad? Más bien le quitaron sus ropas, le quitaron sus vestidos, le quitaron su túnica. La túnica de Jesús era muy cara porque era sin costura. Entonces era muy, muy cara. La canela y estas especies aromáticas, las finas, o sea, las que sí son extraídas como debe de ser, un producto fino, son muy, muy caras. El incienso es muy, muy caro. El incienso no forma parte del aceite de la Santa Unción. Es esa parte, pero es muy, muy caro. Porque un árbol, cuando ya se acabaron la corteza del árbol, la pueden volver a usar como para sacar una gomorresina hasta después de muchos años, más de 20 años. Entonces imagínense, para que vuelva a formarse la corteza. Vamos ahora a ver el cálamo. El cálamo, sigue el cálamo, es una caña aromática. Se encuentra a los lados de Tierra Santa, a los lados del río Jordán y de por ahí. El aroma solo se obtiene quebrándola, rompiéndola o partiéndola. Entonces estas cañas se rompen, se quiebran y ahí suelta su olor, su aroma. Jesús no fue roto ningún hueso suyo. Vamos a ver en qué manera fue quebrado, no fue físicamente. Vamos a ver Isaías 53. Está hablando del Señor Jesucristo, cómo iba a ser el crucificado, cómo le iban a quitar la vida. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El quebrantamiento en
en la cruz de Cristo no fue un quebrar físico de quebrar sus huesos, sino fue un quebrantamiento espiritual, un quebrantamiento de su alma. Fue un sufrimiento en su alma porque fue menospreciado. Vamos a ver qué dice el diccionario. Quebranto, dolencia, ansiedad, calamidad, sufrimiento. Sí, enfermedad, pero sufrimiento. ¿Por qué? Pues por todo el dolor que le estaban causando, tanto en su alma como en su cuerpo. También eso es quebranto. Es el uso del término en la descripción del siervo sufriente, en donde estamos leyendo Isaías 53. Experimentado en quebranto, sufrió nuestros dolores, varón de dolores. Ha resultado en una diversidad de traducciones: sufrimiento, enfermedades, quebranto, dolores, aflicción, enfermedades, dolencias, dolor, sufrimiento. Y todo esto lo pasó para que nosotros pudiéramos ser ungidos y pudiéramos ser sellados. La acacia es otra corteza aromática, es parecida a la canela. Entonces igual se descorteza el árbol y es un aroma muy agradable. Todos estos elementos dan como resultado unos aromas muy, 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 muy bonitos, muy agradables. Así es como huele Jesús y así es como deberíamos oler nosotros. Nuestras vestiduras espirituales y todo nuestro ser tendría que estar exhalando estos aromas espirituales, porque pues en lo natural esto huele riquísimo, pero en lo espiritual, imagínense, o sea, ¿qué huele Jesús? Nos dicen que a nardo, que a estas especies, a mirra y a todo el incienso y a todas estas especies del aceite de la santa unción, pero solamente es un ejemplo de lo que podemos nosotros percibir de aromas en esta dimensión natural, en la física. Pero en lo espiritual, las personas que han tenido esas experiencias espirituales de poder percibir aromas y ver colores y escuchar sonidos celestiales, es otro asunto. Es muy diferente, hay colores que ni siquiera nosotros nos podríamos imaginar. Hay aromas, también hay sabores, sonidos, cosas que nosotros no nos podemos imaginar, que no caben en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, porque es limitado. Y las dimensiones de Dios, estas son dimensiones del reino de Dios, son infinitas, son eternas y son, para nuestro entender, ahorita, pues son inalcanzables. Nuestros 5 sentidos no pueden entender esas dimensiones. Pero bueno, así es como deberían oler nuestros vestidos y todas nuestras obras, ser un aroma grato delante de Dios, para que suba como aroma grato la alabanza, la adoración, la danza que le damos, nuestras oraciones, la intercesión. Todo debería de ser un aroma grato, un aroma agradable. Sin embargo, nosotros, al tener pecado, al tener un carácter que no le agrada a Dios, al decir malas palabras, al tener malos pensamientos, todo el tiempo estamos exhalando esos no son aromas, un aroma es un olor agradable, esos olores de pestilencia por el pecado. Entonces, imagínense, le estamos alabando y danzando a Dios con olores desagradables. Eso no va a llegar al cielo, o sea, no va a llegar ni al techo, no le va a llegar a la presencia de Dios, no va a llegar, porque no es un aroma agradable. Precisamente el incienso, esa es la característica del incienso. El incienso suelta un humo, o sea, huele muy rico, y eso es un perfume que sube como una nube. Es una nube la que forma el incienso. Eso sube, eso nos está mostrando que sube el aroma agradable hasta el trono, hasta las dimensiones espirituales de Dios. Pero los aromas, bueno, los olores de muerte, los olores de pecado, de inmundicia y de pestilencia, no van a llegar nunca. O sea, no pueden llegar al trono, no pueden. Ahí no entran esas cosas.
Nosotros tenemos que estar siempre santificándonos cada día más y siendo agradables en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, no orando equivocadamente contra los hermanos, que porque pensamos que estamos haciéndoles un bien, pero a veces nuestras oraciones están maldiciendo a los hermanos. Eso tampoco llega a Dios, no le llega. Nuestros aromas deben de ser en santidad, en bondad, en paz, en justicia, en benignidad, en todo el fruto del Espíritu Santo, en todo lo bueno, lo santo, lo agradable, lo amable. Así debemos nosotros ser en el Espíritu, un aroma grato, un aroma agradable, un aroma con el que Dios se complazca. Y nuestra alabanza y adoración entonces sí van a llegar a Dios, nuestra oración y nuestra intercesión sí van a llegar a Dios. Entonces podremos ser ungidos, podremos tener la unción del Espíritu Santo y crecer en esa unción y ver entonces el poder de Dios manifestado a través de nosotros, a través de nuestras manos, de nuestra voz, de nuestros cantos, de la música que toquemos con un instrumento. Todo puede soltar poder por la unción del Espíritu Santo. Pero mientras nosotros no seamos un aroma agradable, mientras nosotros no nos santifiquemos y andemos en pecado, porque puede ser que los demás no sepan que andamos en pecado, pero Dios lo sabe. Y de nada van a servir nuestras oraciones, de nada van a servir nuestras alabanzas, de nada. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo más elementos proféticos de la unción. Bueno, vamos a ver el aceite de oliva, que es el quinto elemento del aceite de la Santa Unción. En Éxodo 29:1, consagración de Aarón y de sus hijos. El aceite de oliva se utilizaba para consagrar a los reyes, a los sacerdotes, para ungir. El aceite de la Santa Unción se usaba para ungir el tabernáculo, los muebles, los utensilios, todo era consagrado a Dios. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Ya sabemos que consagrar significa apartar para Dios, apartarlos del pecado, apartarlos del mundo. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Fíjense, todo esto que tiene que ver con el aceite, hay que ver las características de cómo se hacían las tortas sin levadura amasadas con aceite, los hojaldres untados con aceite, porque esas características son las que nos van a hablar proféticamente de lo que es una persona ungida. Versículo 3, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Ya que le habían puesto toda su vestidura, su vestimenta, el versículo 7, luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Bueno, entonces se les ungía a los sacerdotes con el aceite para ser apartados para Dios, apartados del mundo, apartados del pecado. Imagínense ahora, la gente quiere ser ungida sin apartarse del mundo. Pues no se puede. Y vemos en Éxodo 40 que se pone el tabernáculo y se arma todo el tabernáculo, ponen el arca, la mesa de los panes, el altar del incienso, las cortinas,
el altar del holocausto, la fuente de bronce, el atrio, y bueno, el atrio alrededor y la cortina de la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, igual que al sacerdote, primero lo visten, luego lo ungen. Aquí también se arma todo el tabernáculo y entonces se unge para poder usarlo, porque si no, no se podía usar. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ya entonces se podría utilizar el tabernáculo igual a una persona. ¿Cómo va a ser usada si no está ungida? Dios, para usar a una persona con poder tiene que ungirla, pero para ungirla primero tiene que vestirla de santidad. Si la persona no se deja vestir, pues entonces no va a haber unción. Y fíjense bien entonces las características del pan sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite. Esto significa que alguien que va a ser ungido o que está siendo ungido, pues tiene que ser bien preparado. Se tiene que amasar bien la masa. A veces es muy tardado estar amase y amase y amase para hacer pan. Las tortas sin levadura, los panes sin levadura, se amasaban, y había una que era muy especial, que era la de hojaldres sin levadura untadas con aceite. O sea, el pan sin levadura amasado con aceite y los hojaldres sin levadura untadas con aceite y con flor de harina de trigo. La flor de harina de trigo es lo mejor de la harina más fina, harina de trigo. Se les ponía, ¿no? Aceite, harina de trigo, como ahora hacemos los panes. Nada más que ahora también les ponemos leche y huevo y mantequilla. Pero antes entonces eran untadas con aceite. El pan de hojaldre es muy difícil de hacer, porque se tiene que estar aplanando con el rodillo, aplanando la masa sin que se rompa. Debe de quedar una capa muy delgadita de masa, luego aceite, una de aceite, luego otra de masa. Se dobla, se vuelve a aplanar con el rodillo, aplanar hasta que quede bien estirada sin romperse, porque si se rompe ya no se hacen las hojas. El hojaldre quiere decir que son varias hojas de pan separadas por aceite. Entonces no se pegan, no se deben pegar. Si se rompe, pues ya el hojaldre no sale bien. Entonces es un gran trabajo, es difícil amasar y amasar para hacer pan. Es muy difícil, es muy tardado, y así es como debemos nosotros ir siendo preparados. Somos preparados por Dios para irnos quitando todo lo que estorba, cambiando nuestro carácter, cambiando nuestra forma de pensar, cambiando nuestras palabras, nuestros pensamientos, actitudes. Y todo eso a veces duele, nos duele dejar cosas que nos gusta hacer, nos duele dejar el pecado. A veces la masa también se amasa, la de los buñuelos, por ejemplo, se agarra la masa y se tiene que golpear, y se tiene que golpear, y se tiene que golpear para que salga bien. Se tiene que golpear y golpear y golpear. Entonces ese es el buñuelo. Aquí no estamos hablando de buñuelos, estamos hablando de pan. Tortas, que son panes como pasteles, ¿no? Panes sin levadura, porque ya saben, la levadura representa el pecado, como la levadura de los fariseos es pecado, y un poco de levadura leuda toda la masa. Quiere decir que un poco de pecado pues ya echa a perder todo, porque un pecado es un pecado. Es muy difícil hacer estos panes. Es mucho trabajo. Así nosotros tenemos también que ser metidos al horno, como los panes se meten al horno, porque los panes necesitan el calor y el fuego para poderse cocer. Y nosotros, para poder ser preparados, a veces también tenemos que ser metidos en pruebas para poder ser horneados en el fuego. El fuego también simboliza pruebas, aparte del Espíritu Santo. El fuego es Espíritu Santo, pero también son las pruebas de fuego, que son las pruebas más fuertes que se pueden pasar. Pero a veces también es necesario pasar por esas pruebas para poder crecer. A veces no nos dejamos cambiar, sino hasta que vemos el fondo, ¿no? Hasta que estamos ya con gran dolor y sufrimiento. A veces Dios hace las cosas diferentes con cada persona.
Algunos no pasan por el fuego así fuerte, fuerte, sino por algunas pruebas. Y algunas pasan por el fuego sin tener tampoco pecado, o sea, y a lo mejor sí se dejan moldear, sí se dejan cambiar, pero Dios por alguna razón, porque siempre tiene un propósito, pasa por el fuego a personas para subirlas de nivel espiritual. Entonces esas son pruebas también, y quien las pasa pues sube de nivel espiritual, porque no niegan a Jesús, no niegan a Dios, no reclaman, no se quejan, y pues si se tienen que pasar las pruebas pues se pasan. Vamos a Éxodo 25:6. Ahora vamos a ver otro elemento profético, sombra profética de la unción. Es el aceite de las lámparas del tabernáculo. Éxodo 25:6. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces aquí está enunciando las contribuciones para el santuario, que es lo que necesitaban que dieran de ofrenda, y era oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, pieles de tejones, aceite para el alumbrado. El aceite era para las lámparas del candelero, especias para el aceite de la santa unción, ya ven todas las especias que vimos, y para el incienso aromático también. Vamos a ver entonces que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es el que alumbra, es el que ilumina. El aceite se saca, es aceite de olivas o de olivo, se saca de los árboles que dan aceitunas. De ahí realmente es la palabra aceite, porque el aceite original debe ser de aceituna, aceite de aceituna. Ahora ya hay aceite de canola y aceite de otras cosas, pero el original pues es el aceite de aceituna. El aceite de oliva, porque el olivo es el árbol de donde se saca la aceituna. Las olivas son machacadas. El aceite puro de oliva son machacadas, y ese aceite se pone en las lámparas, en las 7 lámparas del candelero, y ahí ardía, se enciende, le ponen fuego y se enciende. Y vamos a ver Levítico 24:2. Levítico 24:2. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Este fuego no se debía apagar, tenía que estar encendido de día y de noche. El candelero debía estar encendido. Entonces, igualmente, el simbolismo, la sombra profética de las uvas machacadas, que se metían primero a un torno, se aplastaban, se les sacaba el aceite, luego se machacaban más hasta sacarles todo el aceite. Todo esto tiene un significado en el quebrantamiento que también tuvo Jesús, para que nosotros pudiéramos tener la unción del Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera sido quebrantado de esa forma, si no hubiera sido derramada su sangre de esa forma para pagar nuestros pecados, para pagar lo que nosotros teníamos que pagar, pues no hubiera sido la unción, no hubiera salido el aceite de su cuerpo, hablando espiritualmente. Y esa sangre es la que nos baña, la que nos cubre, la que nos limpia. Y el aceite también, que simbólicamente está representado en las aceitunas machacadas. Toda esa unción que Jesús soltó, que Jesús soltó al derramar su sangre, es también sobre nosotros. El Espíritu Santo nos es dado, el Espíritu Santo nos sella y el Espíritu Santo nos unge. A los reyes se les ungía con aceite. Un ejemplo solamente es primero el libro de Reyes 1:39.
Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón en el cuerno de carnero, el cuerno de como un shofar pequeño. Ahí se ponía el aceite y entonces se derramaba sobre la cabeza del que estaban ungiendo, del rey. Y tocaron trompeta. Y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Entonces Jesús es el rey de reyes, es el señor de señores. Él fue ungido con el Espíritu Santo. O sea, esta es la sombra profética, el antiguo pacto. Luego Jesús lo cumplió. Y ahora nosotros somos reyes y sacerdotes y debemos ser ungidos también, apartados para Dios, como reyes y como sacerdotes. Debemos ser santificados para Dios y debemos estar cubiertos y llenos del Espíritu Santo, además de todo, no solamente que sea ungido, o sea, ungido como derramado el Espíritu sobre nosotros, ungirnos, sino ser llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo. Ahora, para los ungidos, entonces, que son utilizados por Dios, que ministran en la unción del Espíritu Santo, ellos pueden ungir a otros. Vamos a Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, aquí dice que llame a los ancianos de la iglesia. Ancianos no se refiere a los viejitos, a los de la tercera edad. No solamente a ellos, sino a todos los que sean ya ancianos por tener muchos años en la palabra, pero más que nada en la unción, que ya tengan una estatura y un nivel espiritual por lo cual hayan sido ungidos ya y hayan tenido ya su proceso de santificación y hayan estudiado y hayan aprendido la palabra, aprendido liberación, sean ministros. Y entonces van a orar por el enfermo, lo van a ungir con aceite. Ese aceite puede ser aceite de oliva o aceite el que ya venden preparado en las tiendas judías, que es el aceite de la Santa Unción, con la acacia, la canela, todo lo que vimos. Pero no es necesario, podemos ungir con el aceite del Espíritu Santo solamente. No es necesario tener un aceite físico porque eso es solamente un símbolo, es un elemento profético. Pero podemos hacerlo con el aceite del Espíritu Santo solamente. Si no tenemos aceite y queremos usar un elemento profético, también podríamos usar agua o jugo de uva, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos vaya guiando, pero el símbolo profético es el aceite. El Espíritu Santo es el aceite, no el símbolo. Entonces, esta persona tiene que estar ungida también y tiene que tener fe. Dice que la oración de fe salvará al enfermo. Tiene que estar en santidad y santificándose más, porque si no, pues no va a funcionar. No es una receta de cocina, no es como la brujería que cualquiera que la hace le funciona porque es por demonios. Aquí no, con Dios tiene que ser en santidad, si no, no funcionan las cosas. Y como siempre les digo, tenemos que estudiar las características naturales para poder entender lo espiritual. Entonces, el aceite de oliva, ¿en qué se usa? Hoy en día y antes también, desde esos años de la época de Jesús, se usaba también para estas cosas. Fíjense bien, beneficios del aceite de oliva virgen extra en la piel, o sea, extra virgen en la piel. Esto quiere decir que es puro aceite de oliva, puro, no tiene otros químicos. Conseguir que la piel luzca saludable sin gastarse los ahorros en cremas caras es posible. Gracias a un producto natural y accesible en nuestra despensa, hoy conocemos los beneficios del aceite de oliva. Todos sabemos que el aceite de oliva es más sano que el aceite de canola y de otras cosas. ¿Por qué?
El aceite de oliva no se convierte en triglicéridos en nuestro cuerpo, lo que hace que las venas se tapen y las arterias y se tengan problemas de arteriosclerosis que pueda dar infartos al corazón, son las grasas saturadas. Los aceites, los otros aceites, se convierten en grasas saturadas a altas temperaturas y cuando lo ponemos en el sartén, en la estufa, pues las temperaturas son muy altas. Entonces, todos esos aceites se convierten en grasa saturada y esto provoca y produce triglicéridos en nuestras venas. Por eso recomiendan siempre para una dieta sana aceite de oliva. El aceite de oliva no se va a convertir en triglicéridos, no se convierte en grasa saturada porque soporta muy bien las temperaturas elevadas y tiene muchas buenas propiedades. Fíjense, dice, efectivamente hablamos del aceite de oliva, el oro líquido. Nosotros cuando vemos el aceite es como oro. El aceite del Espíritu Santo también es líquido y es como oro líquido. Es oro líquido, pero espiritual. Los ríos de la unción, los ríos del aceite, los ríos del Espíritu, los mares, hasta mares del Espíritu, la lluvia del Espíritu Santo. Es como si estuviéramos viendo oro líquido, es oro. Por eso el símbolo de la divinidad de Dios es el oro, así como brilla y las características que tiene el oro como metal, que es el metal más preciado y precioso, así es el Espíritu Santo. Entonces, aquí el aceite es oro pero líquido. Dice, cuenta con miles de beneficios para la salud y no iba a ser menos con nuestra piel. Sigue leyendo para enterarte de por qué deberías utilizar el aceite de oliva fuera de la cocina. Además de la cocina, tiene otras propiedades. En general hablamos de un producto natural y no químico. Contiene altos niveles de vitaminas, favoreciendo la absorción de minerales como el calcio o el fósforo, entre otros, y aportando propiedades antioxidantes y vasodilatadoras. O sea, es muy bueno. Es por ello que actualmente no se utiliza como producto alimenticio, no solo se utiliza como producto alimenticio, se han descubierto muchos beneficios para nuestro cuerpo, uno de ellos para nuestra piel. Fíjense, aquí apenas están descubriendo sus beneficios y en la época de Jesús ya las mujeres lo utilizaban en la cara, en la piel, para verse más bonitas porque les brillaba el rostro, pero también protege la piel, miren. La piel es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. En base a ello necesita un cuidado especial e intensivo. Los estudios del mundo de la estética siempre han querido encontrar un elemento que sea muy beneficioso para la piel y poder integrarlo en los productos de belleza que nos encontramos en el mercado. De ahí que muchos de estos productos contengan aceite de oliva en su composición. Pero nuestra recomendación no es utilizar esos productos, sino el aceite de oliva natural directamente del bote que compramos, ya que así nos aseguramos de que estos beneficios van a estar presentes. O sea, sin químicos, ¿no? Sin tratamientos de ningún tipo, solamente el aceite natural. Protección solar. Además de crear una capa en la piel que protegería frente a los rayos UV del sol, también aportaría un bronceado de bajo riesgo. O sea, protege a la piel de la exposición al sol, que ya ven que es muy peligroso. Hidratación. Dado que es un aceite natural, aporta a la piel una hidratación profunda para combatir la sequedad. Además, aporta suavidad y firmeza por su alto contenido en vitamina E. Entonces, hace que la piel reseca se hidrate, la hidrata. Aparte, da suavidad y firmeza a la piel, en lugar de Botox. Ya ven, suavidad y firmeza. Cicatrizante. El aceite de oliva puede utilizarse para curar heridas. Esto es súper importante. Heridas o cicatrices por su contenido en ácido oleico, que ayudaría a la regeneración celular. ¿Qué hacemos cuando oramos por sanidad del alma?
Le pedimos al Espíritu Santo que unja las heridas del alma, los recuerdos, las imágenes, hasta los aromas que quedan ahí en la memoria registrados y que causan dolor, que causan sufrimiento y que han dejado cicatrices. Cura heridas o cicatrices. Las cicatrices se van borrando con el aceite de oliva. También las cicatrices se van borrando por el Espíritu Santo. O sea, sana las heridas y tiene que quitar las cicatrices, porque las cicatrices es un recordatorio de que algo me dolió. Entonces, no, el Espíritu Santo ya te quita ese recuerdo doloroso. O sea, no es que ya no te acuerdes de él, sino que ya no recuerdas el dolor que te causó. Heridas o cicatrices por su contenido en ácido oleico que ayudaría a la regeneración celular. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Regenerarnos, hacernos nuevos, quitarnos lo que éramos, todo lo que haya ahí quedado y andemos arrastrando. El Espíritu Santo nos regenera y entonces por eso somos unas nuevas personas, unas nuevas criaturas. Principalmente el alma es la que tiene que ser transformada y eso lo hace el Espíritu Santo. Bueno, otra característica del aceite natural: anti-aging, o sea, antiedad. Para combatir el envejecimiento podrías usar aceite de oliva. Combatir el envejecimiento. Por su alto contenido en polifenoles, la piel mantendría su luz natural y la elasticidad de piel joven. Eliminación natural de arrugas. Esto no es solamente esto en lo espiritual tiene que ver también, no solamente es por vanidad, no, el aceite del Espíritu Santo lo que hace es que nos da juventud, también en lo físico se refleja, o sea, una persona que es feliz, que es bendecida, se ve más joven, se nota la juventud porque es una juventud espiritual en donde hay alegría, en donde hay fortaleza, en donde hay salud, en donde hay bendición, alegría, gozo. Por eso el Espíritu Santo unge con gozo. Y por eso somos jóvenes en el Espíritu. También está escrito, ¿no? Que cada día por dentro nos vamos rejuveneciendo. Y vamos a ver Isaías 61:3, pero vamos a empezar desde el 1. Esta es la escritura que leyó Jesús estando en el templo. Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Fíjense todo lo que tiene que ver con la unción. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Sin unción no podemos predicar bien el Evangelio porque no podríamos tener el poder de la unción del Espíritu Santo para predicar conforme al Espíritu. A vendar a los quebrantados de corazón, sanidad del alma. A publicar libertad a los cautivos, liberación. Y a los presos, apertura de la cárcel, liberación. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, consolar. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. La ceniza, acuérdense que era por luto, porque alguien había muerto, porque estaban muy ofendidos, también por otras cosas. Óleo de gozo en lugar de luto. Óleo de gozo es aceite, el óleo es aceite. Vamos a ver la palabra H8081, shemen. Grasa, no tiene nada que ver con semen.
es shemen, grasa especialmente líquida, como del olivo, a menudo perfumada. Entonces un óleo es un perfume con aceite, como habíamos dicho antes, así eran los perfumes. Y figurativamente significa riqueza, porque los aceites eran muy caros, los perfumes. Y bueno, viene de otra palabra que es H8080. Vamos a ver qué dice. Shaman, raíz primaria, que significa brillar. Entonces el aceite tiene, el óleo que es un aceite o una grasa, tiene su nombre porque brilla. Entonces por eso las mujeres se lo ponían en la cara, brillaban y se veían bien. No utilizaban así como maquillaje aquí ahora que todo el mundo lo puede utilizar, ¿no? Antes se ponían aceite en la cara. Algunas sí se ponían otras cosas, ¿no? Como el antimonio y esas cosas para tener color en los ojos y así. Entonces, aceitoso o grueso, el diccionario Chávez, engordarse, ponerse gordos, pues sí tiene que ver la grasa con engordar. Bueno, vamos a seguir. Entonces, óleo de gozo en lugar de luto. Quiere decir que alguien que tiene el óleo de gozo, el aceite del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, siempre está alegre, siempre es feliz, tiene óleo de gozo y de alegría. Y por eso brilla también. Decimos, la gente, esa persona brilla mucho, o bueno, así dicen. Tiene un brillo en el rostro y no sé qué, ¿no? Bueno, el aceite del Espíritu Santo nos da también ese brillo. En lo espiritual y en lo natural se nota. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. ¿Y qué harán los ungidos? Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Reedificar las ruinas antiguas, levantar los asolamientos primeros, restaurar ciudades arruinadas, escombros de muchas generaciones. Es restaurar todo lo que las generaciones pasadas nos heredaron. Todo lo que heredamos por el pecado de nuestros antepasados, nosotros lo vamos a levantar. Esas son como unas ruinas. Nuestra vida empieza como ya en ruinas. ¿Por qué? Por el pecado ancestral, por las maldiciones ancestrales. Entonces nosotros somos reparadores de esos escombros, restauradores de esas ciudades que están arruinadas. Y es una nueva construcción. Entonces nosotros ya estamos levantando un edificio, como dice también una carta. Somos piedras vivas y estamos levantando un templo espiritual, un templo de Dios. Y somos parte de un cuerpo. Somos piedras, todos somos piedras que estamos levantando un templo. Bueno, siguen muchas cosas. Los extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Seréis llamados sacerdotes, ministros de nuestro Dios. Ministros, todos debemos ser ministros de Dios al ser ungidos. Todos debemos ser ungidos, deberíamos de ser ungidos. Todos deberíamos de andar en santidad. Comeréis las riquezas de las naciones, en lugar de vuestra doble confusión os alabarán sus heredades. Por último, vamos a revisar ese versículo, primera de Pedro 2:5. La piedra viva. Acercándoos, el 4. Acercándoos a él, piedra viva, o sea Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, somos parte de un templo vivo, casa de Dios,
espiritual. Y para eso vamos. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.